Sale, pues ya estamos grabando. Pues buenas tardes, noches, ¿no? Les agradezco mucho que se hayan conectado temprano para empezar esta sexta charla. Ay, aquí me faltó ponerle bien el número 6, pero bueno, es nuestra sexta sesión, Introducción de la Biblia. La semana antepasada vimos los libros del Pentateuco, a saber, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y la semana pasada no pudimos porque yo tenía un trabajo que hacer el miércoles pues, de la escuela y bueno, pero ahora sí continuamos y vamos a pasar con el siguiente bloque de libros que conforman el Antiguo Testamento. Es muy importante. ¿Y cuáles son estos libros? Pues ahorita los vamos a ver, porque sí son numerosos y los vamos a ver pues de una forma pues muy, de una forma muy el contenido es vasto y ahí para eso les ponía de las bibliografías, ¿no? Yo para esta charla me baso mucho en José Luis Sicre, que les digo que la introducción al Antiguo Testamento que él tiene, que les pongo la bibliografía es muy buena. También el libro de Etienne Charpentier, también es un libro chiquito, como 150 páginas más o menos, no es largo la verdad para hacer el Antiguo Testamento y tiene una metodología muy clara, muy fácil de seguir. Pero a ver, eso es como sugerencia para que puedan estudiar si quieren después. Bien, el contenido que vamos a ver, pues primero vamos a ver pues qué son estos libros históricos, ¿no? El contenido que tienen es muy importante. Vamos a ver, evidentemente, una cuestión histórica, pero de una forma muy particular, ¿no? Vamos a ver desde la conquista de la tierra, es decir, esos eventos que, con los que termina el Pentateuco, y que son la muerte de Moisés en el Deuteronomio, que es donde acaba, y la verdad es que al Pentateuco le falta algo, le falta una continuación, ¿no? Porque recordemos que en el Génesis se le promete a Abraham una tierra, llega a la tierra, pero hay carestía, tienen que ir a Egipto, y bueno, después está el tema de la esclavitud en Egipto, en el Éxodo, después está la salida de Egipto, está el peregrinar en el libro de los Números. Después llegan, pasan el río Jordán, que ya si las recuerdan de las charlas pasadas o han visto los mapas, pues pasan el río Jordán a la zona que nosotros llamamos Transjordania, a la zona de Moab, y ahí se van a instalar Moisés, pero Moisés nunca va a entrar a la tierra de Canaán, que es la tierra prometida. El que va a entrar es Josué, y así es como comienzan este bloque de libros históricos, con Josué designado para entrar a la tierra prometida y conquistarla y establecerse ahí con el pueblo de Israel. Muy bien. Después vamos a ver por qué se escribe la historia de Israel y cómo se escribe. Esto es interesante. Y vamos a concluir de una forma muy sintética para ver cómo el estudiar estos libros históricos nos puede dar luces para poder leer e interpretar el Nuevo Testamento y sobre todo, más que nada, la imagen concreta de Jesús de Nazaret. Muy bien. Pues aquí tenemos que plantearnos algo muy similar a lo que nos veníamos planteando en el taller de Pentateuco y que ya lo he nombrado varias veces. Pues en estos relatos históricos, les digo el histórico a su peculiaridad, pues tiene pues ciertos detalles, ciertos eventos, simbolismos numéricos, ¿no? Con los pueblos, con los territorios, que hace que el texto tenga una riqueza histórica, pero no que tenga que ser leída al pie de la letra. Es decir, si yo me encuentro por ahí ese pasaje que dice por ejemplo, de Sansón, que agarró 300 zorras y las amarró de dos en dos de la cola y las mandaba para quemar no sé qué, pues ojo, ¿no? Son figuras, ¿no? Es una historia épica, por ejemplo, ¿no? No es la historia de la Biblia, no es como la historia más crítica que tenemos a partir de Herodoto, un historiador griego del siglo VI y siglo V más o menos también, principios del siglo V antes de Cristo, que él va a escribir 10 tomos, si no me recuerdo, de las guerras médicas, que es entre los persas y los griegos,
Muy interesante. Además, estas culturas tienen que ver con, pues, la Biblia, ¿no? Pero para dar una perspectiva más general del mundo extrabíblico, ¿no? Nosotros hemos heredado un modelo muy griego, con un razonamiento lógico propio de griego, y aquí estamos ante textos semíticos. Estamos ante textos de origen semítico, de lengua semítica, ante una mentalidad distinta de interpretar y de transmitir la historia de un pueblo, ¿ok? No es nada más escribir así detalladamente como podríamos encontrar en una crónica, ¿no? Crónicas de la ciudad de Querétaro. Pues no, no va por ahí, porque pretende resaltar ciertos detalles de carácter sobre todo teológico, pero ahorita vamos a irlos resaltando. Entonces, vemos que aquí tengo dos imágenes que son parte de este bloque de libros. Tenemos al pueblo, esta imagen del libro de Josué, que le dan vueltas a la muralla de la ciudad de Jericó. Y tenemos también en la imagen derecha a este Tobías poniéndole hiel de pescado en los ojos a su papá, ¿no? Vaya, vaya cosa. Pues son relatos simbólicos, ¿no? Entonces hay que ver bien cómo interpretamos esto, ¿no? Entonces hay que irlo viendo poco a poco. Ahí creo que alguien tiene el micrófono prendido, si lo pueden apagar, se los agradecería. O creo que soy yo. Pasamos a la siguiente. Y bueno, ahora sí, ¿cuáles son estos libros? Pues bueno, primero aquí hay que decir que hay, uf, para estar en consenso de lo que podemos clasificar como libros históricos, no es tan sencillo. Porque un estudio crítico de la Biblia nos vamos dando cuenta que hay diferentes géneros literarios, distintas formas de escribir esta tradición, ¿no? De interpretar la vida del pueblo elegido, que es el pueblo de Israel, interpretarlo, y en la cual se va revelando Dios, ¿no? Este tema de la revelación, pues ya lo hemos visto. Y bueno, ¿no? Cuando se hace el estudio, pues tenemos que clasificarlos, ¿no? Nosotros generalmente en la Iglesia Católica, y así lo hacen también los protestantes, tienen la clasificación que yo les pongo en la parte izquierda. Al menos los protestantes, ellos no tienen el libro de Tobías, de Judith, y unas partes del libro de Esther, ni los libros de los Macabeos, porque ellos los consideran libros deuterocanónicos, que también ya hablamos de ese tema. Ay, si alguien trae prendido. Ahí está. Entra prendido su micrófono. Pero vemos también que así como yo les enumero aquí los libros históricos del Pentateuco, son el libro de Josué, el libro de Jueces, los libros de Samuel, los libros de los Reyes, los libros de Crónicas, Esdras y Nehemías, que son libros distintos, pero que se estudian siempre conjuntamente. Tenemos primero y segundo de Macabeos. Aquí un punto importante. Samuel, Reyes y Crónicas tienen dos libros y son continuación. En el caso de los Macabeos, no es continuación. El segundo libro de los Macabeos no es una continuación del primero, ¿no? Ahorita vamos a verlo de una forma bien breve, porque les digo, como pueden ver, son muchos libros y vamos a decir algunos detalles, nada más. Tratando de provocar quizá un poco más de interés, que puedan ir a ver más detalles, porque en una hora, hora y cuarto, hora y media, híjole, es una tarea imposible. Y bueno, ahora tenemos aquí también, yo les pongo el canon judío, tenemos a los Nevim, que también de esto hablamos ya hace unos talleres, que en español se traduce como los profetas. Y aquí hay algo importante. Los judíos, como ya habíamos visto, clasifican el Tanaj, la Biblia judía se clasifica en Torah, que es el Pentateuco, los libros de la ley, los Nevim, que son los profetas, y los Ketubim, que son otros escritos. Dentro de los Nevim están lo que nosotros llamamos profetas, es decir, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores, que son Oseas, Amós, Abdías, Habacuc, Jonás, Joel, etc. ¿no? Para ellos son los 12 profetas menores. Sin embargo, ellos también consideran como libros proféticos Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Para ellos también tienen un carácter profético. El tema de los profetismos lo vamos a ver en el próximo taller, ahorita no me voy a echar un clavado, pero ¿por qué se consideran estos cuatro libros, bueno, 6 libros,
consideramos primera y segunda parte de Samuel y Reyes. ¿Por qué se consideran como profetas? Pues por un punto importante, que en estos libros la figura del profeta tiene un papel muy importante, ¿no? En el libro de Josué sigue el modelo profético, ¿no? Que viene de Moisés. Josué es el sucesor de Moisés. En los jueces tenemos a la profetisa Débora, que es jueza, ¿no? Junto con Barak. En el libro de Samuel tenemos a Samuel, que cierra el periodo de los jueces, pero también viene con esta novedad también profética de alguna forma. Tenemos al profeta Natán, ¿sí? Estos son figuras muy importantes en los libros de Samuel, pero en los libros de los reyes las figuras más importantes son el profeta Elías y el profeta Eliseo, el sucesor de Elías. Entonces, esto es muy interesante. Y bueno, como verán, del lado izquierdo yo también, para proponer como parte de esta clasificación, les agregué el libro de Ruth, el libro de Tobías, el libro de Judith y el libro de Esther. Les decía que los protestantes no tienen el de Tobías, el de Judith y los últimos 6 capítulos de Esther, porque son textos de origen griego y los protestantes solo aceptan, como ya hemos visto, los libros de origen hebreo. Y bueno, esto plantea una complicación porque estos libros, algunos les pueden considerar como históricos, alguien les llama libros narrativos, sin embargo, son, no son libros, como les digo, históricos al pie de la letra, ¿no? Porque esa no es la pretensión, son tradiciones de cosas que sí pudieron suceder, que sucedieron de alguna forma y son una tradición oral que en algún momento se pone por escrito, ¿no? Con sus matices con los que se interpreta la historia, ¿no? Evidentemente. Bien, el libro de Ruth, fíjense, a veces lo ponen inmediatamente después de Jueces, si no mal recuerdo, pero depende de la Biblia. Hay Biblias que le cambian un poquito el orden en ese detalle. Pero sigamos. Primero tenemos el libro de Josué. ¿Y en Josué qué sucede? Pues tenemos esta división de primero Josué tiene que dirigir al pueblo elegido a establecerse en esta tierra, que yo les pongo aquí un mapita de las tribus de Israel, de la zona en la que se establecen estos clanes. Después está la entrada y la conquista, ahí están los relatos de Jericó, como ya les platicaba de la imagen pasada. También están los relatos de Ai, son relatos pues un poco violentos. También vemos cómo van llevando el Arca de la Alianza, está el Arca de la Alianza que pide el éxodo que se construya para las tablas de la ley y puedan llevarlo, ¿no? Para que Dios pueda ir con el pueblo, ¿no? Entonces estén ellos, le construyen la tienda del encuentro y bueno, esto es importante en el libro de Josué. Después tenemos, importantísimo en el libro de Josué, los capítulos de la repartición de la tierra en las 12 tribus. Y bueno, aquí hay un tema complejo. ¿Por qué 12 tribus? ¿No? Pues esto es parte de un signo importantísimo en la historia de Israel, que viene de Israel. ¿Sí? Recuerden que Israel es la misma persona que Jacob, el hijo de Isaac. Recordemos que están esos pasajes en los que Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, ¿no? Y, y pues Jacob o Israel esto es interesante porque Jacob no tuvo 12 hijos exactamente. En el libro del Génesis esto lo vamos a leer con más detalle. Pero para poner en contexto, Jacob tuvo 13 hijos, tuvo 12 varones y una mujer. Pero, recordemos que uno de los hijos de, de Jacob era Leví. Y Leví, como es la tribu sacerdotal del pueblo de Israel, pues no tiene tierra. Entonces nunca van a encontrar la tierra de Leví, ¿eh? En las 12 tribus. No tiene territorio fijo. Los levitas y concretamente los aaronitas son los que van a presidir el culto. Eso es importante. Y está también José, hijo de Jacob, que de él voy a hablar más adelante en un aspecto de historiografía didáctica. Pues él tampoco tiene un territorio y él sí es hijo de Jacob, de Israel. Más bien los que van a ser herederos de esta tierra también van a ser este, Benjamín y Efraín. No, Judá, perdón. ¿No? Son las otras
tribus. Pero eso lo pueden ver en el Génesis, eso es nada más para contextualizar. Son libros, son capítulos pesados, la verdad, porque haz de cuenta que cuando delimita el territorio de las tribus, pues no lo, pues lo hace a su forma antigua, son textos antiquísimos, entonces lo hace en antiguas ciudades que hoy ya son pues puras ruinas, son restos arqueológicos, ¿no? Y sería como para nosotros decir, pues esta tribu está entre, entre, entre tal municipio y tal municipio de Querétaro, entre tal estado y tal estado de México, y concretamente entre estas ciudades, entre este pueblo de la sierra no sé qué, pues así ya más o menos lo hacen en el libro de Josué, para distribuir la tierra, ¿no? Y evidentemente, pues, pues estos hijos de Israel, Aser, Neftalí, Manasés, pues ellos ya habían muerto, ¿no? Son de un periodo mucho más anterior y es una forma simbólica de nombrar la tierra y seguir con este acervo, ¿eh? Bien, después entramos a los libros de los jueces. Los libros de los jueces terminan de apropiar la tierra, todavía hay algunos detalles introductorios, y después viene este periodo como tal. Los jueces son una especie de salvadores del pueblo, ¿no? ¿Y cuál es el centro de estos relatos, ¿no? Pues siempre va a usar un estribillo, el autor del libro de los jueces, que cuando va a empezar a narrar como la historia de un juez, generalmente dice, y el pueblo de Israel volvió a hacer lo que a Dios le repudiaba, lo que a Dios le desagradaba, y Dios castiga, y entonces cuando Dios castiga por el pecado del pueblo, pues va a surgir eh, una inspiración sobre algunos personajes que Dios elige de alguna forma en este relato, y van a salvar al pueblo, ¿no? Van a salvar al pueblo de sobre todo son hazañas militares, pero a veces se resalta pues a estos personajes, a los jueces, pues con muchas flores y pues nos vamos dando cuenta que los mismos jueces van cayendo en lo que mismo Dios repudia. Por ejemplo, Gedeón, Gedeón es bien miedoso, Gedeón es miedosísimo. Sansón, por ejemplo, es muy mujeriego, se casa con una mujer extranjera, ¿no? Eh, entonces, si vamos viendo Jepté y regala a su hija, ¿no? Realmente hay unas cosas tremendas. En los relatos de Débora está esa historia de que Yael le encaja en la cabeza un clavo así, con un martillazo en la cabeza a este Císara, que es el general de una tribu enemiga, ¿no? Entonces, pues sí vemos relatos que nos hacen plantear, decir, oye, ¿qué onda con la dimensión moral del Antiguo Testamento, de estos relatos, ¿no? Sin embargo, evidentemente, podemos decir, ay, mira, qué bueno que haga eso. No. Lo que nos están diciendo es cómo con estos detalles se está matando la idolatría, la apostasía, porque al final a lo que lleva no hacer caso de la voluntad de Dios, no hacer caso al Dios de Israel, es adorar a otros dioses, a los dioses de los pueblos circunvecinos, especialmente el dios Baal. El dios Baal es muy importante decirlo, porque muchos personajes van a darle culto. Y no es lo mismo que Yahvé, que es el Dios de Israel. ¿Y por qué le van a dar culto a Baal? Pues recordemos que esta tierra, Canaán, es una tierra pues desértica. ¿Mm? ¿Y qué pasa? Pues estos pueblos tienen que vivir de la agricultura, ¿no? Es desértica en algunos puntos es poquito fértil. ¿Y qué pasa si no llueve? Pues el Dios Yahvé, el Dios que lo saca de Egipto, pues sabe mucho de liberar a un pueblo de la esclavitud de Egipto, pero es un Dios al parecer que no sabe nada de riego, no sabe nada de lluvia, no sabe nada de fertilidad. Entonces se encuentran con este Dios Baal que adoran los pueblos circunvecinos de la zona de Canaán y pues le van a rendir culto. Y eso, por ejemplo, va a tener una dimensión bastante importante en el primer libro de los Reyes con el profeta Elías, que va a haber un episodio bien bravo que va a matar a los profetas de Baal, ¿no? Cuando hay una gran sequía, por ejemplo. Pero es importante el decir esto de Baal, ¿no? Y también a otra diosa cananea también se la adoraba, que era Astarte, ¿no? Algo muy interesante es que dentro de este panteón, ¿no? De los dioses cananeos, pues el papá, el padre del dios Baal, se llama El, E-L, como el artículo.
Y es curioso porque esa raíz es la misma raíz etimológica de Elohim. Distinguir en algunas el nombre de Dios, Elohim, ¿no? Y que también viene a repercutir en el mundo musulmán, ¿no? Él también es la misma raíz lingüística de Alá, ¿no? Como le llaman los musulmanes, a Dios. El periodo de los jueces termina con Samuel. Como recordarán, está esa escena en los primeros capítulos del libro de Samuel, cuando los filisteos, que es un pueblo que ya hemos visto en los mapas en otros talleres, eh, están armados militarmente, se iban del Arca de la Alianza a la zona de Asdod y a estas tierras, ¿no? Fíjate que las tierras filisteas, para que se den una idea bien dónde está, en la actualidad las ciudades de lo que era Filistea en el Antiguo Testamento siguen siendo muy problemáticas hoy, como Gaza, Ascalón, son ciudades que todavía parece tierra de nadie, tierra de guerra. Es interesante, ¿no? El hecho de que hasta el día de hoy siguen siendo tierras tan complejas. Y bueno, pongo 14 profetas mayores porque también hay otros profetas menores que apenas se nombra su nombre, vaya, la redundancia apenas se les nombra en versículos muy breves. Después tenemos los libros de Samuel. Son dos libros, estos libros sí tienen continuidad. Y aquí yo les pongo quiénes son las figuras destacadas, pues evidentemente Samuel, pues el rey Saúl y el rey David, ¿no? ¿Y pues qué se va a narrar en estos libros de Samuel? Pues primero nos van a hablar del nacimiento de Samuel, está llena de una imagen algo milagrosa, algo también pasa, por ejemplo, con su antecesor dentro del mundo de los jueces, con Sansón, una concepción pues algo milagrosa también por ahí, con su madre, y lo mismo pasa con la mamá de Samuel, que es Ana, ¿no? Después viene a acabar este periodo de la judicatura, los jueces, porque pues una política que no funciona bien. ¿Y qué es lo que funciona en este momento? Pues la monarquía, ¿no? En todos los pueblos circunvecinos, en los egipcios hay un faraón, que es un rey, los hititas, los asirios, los, los pueblos de sumerios, acadios, babilonios, esa zona de por allá de Mesopotamia, pues también tienen reyes, ¿no? Necesitan centralizar su poder porque también ahí tienen a dos tribus especialmente con las que van a estar batallando y batallan mucho con ellos en el libro de los jueces, que es contra los filisteos y los amonitas. Son principalmente las dos tribus con las que van a estar batallando. Está Saúl, que es el primero en ser ungido rey de Israel, es el primer rey. Después está David y después viene Salomón, pero Salomón entra en escena hasta los libros de los reyes. Ah, no, en el mismo libro de Samuel, que pero sigue hasta el libro de los reyes, cuando se construye el templo de Jerusalén. Y pues también van a aparecer en los libros de las crónicas, que ahorita los vamos a ver. Y, y bueno, ¿no? Con respecto a Saúl, David, pues yo les recomiendo que lean pues, las historias, ¿no? La verdad es una historia que si tienen ahí algún comentario a pie de página de sus Biblias, pues puede ser muy bien entendida, ¿no? Vemos a un Saúl que viene, es ungido rey por Samuel, ¿no? Y, ¿Y qué pasa? A Saúl todo le empieza a salir mal, todo le reclaman y, y esto tiene que ver con una intención propagandística, porque en la antigüedad había una, una propaganda en contra de David y había una propaganda en contra de Saúl. Entonces los que estaban en contra de David le echaban las flores a Saúl y decían es que David fue el rey después de Saúl porque mató a Saúl. Pero eso en realidad no es cierto. Vamos a ver la Biblia que nos dice algo muy distinto. Así en que Saúl se mata a sí mismo en una batalla contra los filisteos. Ya cuando ve que lo van a matar, dice, mejor yo me tiro contra mi espada. Pero bueno, y también ahí hay un detalle, cómo muestra el distanciamiento con David para que se vea y se explicite que David no mató a Samuel, ¿no? A Saúl, perdón. Saúl le tenía muchos celos a David. A Saúl lo deja muy mal el autor de este libro. ¿Y con quién se lleva muy bien David? Con Jonatán, que es el hijo, uno de los hijos de Saúl, que muere al final del primer libro de Samuel, aunque eso deja muy triste a David, ¿no? Justo antes de que él ya se convierta en el rey. Em, qué más podemos decir? Pues vamos a los siguientes para no dilatarme tanto. Pero como les digo, es una tradición propagandística, ¿eh? Entre los benjamitas, recordemos, les digo, Saúl era de la tribu de Benjamín,
y David era de la tribu de Judá. ¿Esto qué quiere decir? Que David, me regreso, que David no es hijo de Saúl, ¿eh? David es hijo de Jesé, y Jesé ahí tiene una relación muy interesante con el libro de Ruth, porque Jesé es el, el hijo de Boz, con el que se casa al final de la viuda Ruth, ¿no? Es un libro interesante. Bien, en los libros de los reyes tenemos la figura de Samuel, muy importante. Tenemos la figura del profeta Elías, que es importantísima, ¿no? Porque es un profeta itinerante. Vamos a ver que está aquí, acá, está en el torrente Carín, está después en el Monte Carmelo, después está en Quizón, después está en el Joreb, ¿no? Es un profeta itinerante, ¿no? Anda por todos lados. Y aquí vamos a ir viendo ya después con más precisión la cuestión profética. Y después está Eliseo, y fíjate, es muy interesante porque Eliseo tiene su ministerio en el segundo libro de los reyes. En estos libros de los reyes también hay algo importante que aquí no puse, pero se los digo porque no es lo que más se anda destacando. En serio, lo más importante aquí son las figuras de estos profetas. Ay, me equivoqué. De aquí tenía que poner no Samuel, sino Salomón. Qué bárbaro. Em, ¿Y qué pasa después cuando muere Salomón? Salomón es hijo de David, pero no es el primero en la fila de los hijos de David. Realmente al final, con la vida de David, pues sus hijos se pelean. Vemos que ese terrible acontecimiento, ¿no? Después de que Natán le hace la profecía, ¿no? De que todos en el pueblo de los reyes del pueblo van a ser descendientes de David y de ahí vendrá el Mesías. Pues vemos que después de ese acontecimiento, esa gran profecía, que viene a su plenitud en el Evangelio, y que destaca muy bien el Evangelio de Mateo, pues vamos a ver que después viene el gran pecado de David, que es acostarse con Betsabé y matar a su esposo Urias. Muy bien. Eliseo es muy importante. ¿Por qué? Porque él hace muchos signos, hace muchos milagros. Vamos a ver con los signos que hace Eliseo, por ejemplo, eh, con la viuda de Sarepta, pues vamos a ver algo muy interesante después con la figura de Jesús, que nosotros llamamos milagros. Aquí les dejo un mapita de cómo se divide el territorio, porque se divide con el hijo de Salomón, que es Roboam, y Jeroboam es nombrado el rey en el reino de Israel. De alguna forma, políticamente, tenemos que decir que el reino de Judá y el reino de Israel son dos cosas distintas, pero en un sentido teológico, es decir, para darle unidad al todo el pueblo elegido, pues el reino de Israel significa Judá e Israel, norte y sur, ¿no? En un sentido teológico, pero no político, ¿eh? Ojo, ojo con esta aclaración que hago. Es muy, muy, muy importante. La capital del reino de Judá se va a trasladar de Hebrón a Jerusalén con David, y la capital del reino del norte, que es el de Israel, pues va a variar, va a ser Siquem, va a ser Samaria, ¿no? Y vamos a ver también en el Nuevo Testamento, recordaremos la imagen de la samaritana, como hay mucho desprecio a los samaritanos, ¿no? Y cómo va a evolucionar esto, porque se separan del culto. Recordemos que en estos pasajes, también en los libros de los reyes, se construye el primer templo de Jerusalén, que va a ser destruido por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, en el año 587. ¿Y qué importancia hay en esto? Que el culto es crucial en la fe de Israel, es crucial. Y el culto tiene que rendirse en la capital, y la gran capital es Jerusalén. Entonces, si tú no rindes culto en Jerusalén, pues no eres un buen rey. Por eso los reyes del norte son despreciados por el cronista, que es el que escribe en los libros de las crónicas, así se le llaman los expertos al cronista. Pues como todos los reyes del norte no rinden culto a Dios en el templo de Jerusalén, pues son dioses malos. Por el contrario, si son reyes de Judá y rinden culto a Dios en Jerusalén, son dioses buenos. Pero si no lo rinden en Jerusalén y lo hacen en Aquis, en Hebrón, pues más o menos, ¿no? A menos que no rindan culto y sean pecadores, grandes pecadores, pues van a ser reyes malos. Muy bien, aquí el libro del cronista, también muy, 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 muy importante. ¿Qué pasa con esta obra? Pues vamos a ver aquí que hay muchos pasajes
muy similares a los que nos encontramos en los libros de Samuel y de los Reyes, solo que hay unos cambios muy interesantes. Fíjate que el libro de las Crónicas, primer libro de las Crónicas, comienza con unas genealogías de 9 capítulos, larguísimas. Empieza ahí hablando de Adán, ¿no? Ya hablamos el taller pasado de la figura de Adán, esos relatos de los orígenes del Pentateuco, del Génesis. Y, y bueno, recordemos que un elemento importantísimo para un judío es la ascendencia, ¿no? Si recordarán, y si todos ustedes estuvieron en el primer taller que tuvimos, leíamos como centro de este taller, que ya que la guía fuera el primer capítulo del Evangelio de San Mateo, que nos empieza a hablar de la genealogía de Jesús, ¿no? Habla de, este es el origen de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, ¿no? Y nos empieza a decir de quién viene, y de quién viene, y de qué otro, de qué reyes, y pues bueno, eso solo lo podemos entender si conocemos a las figuras del Antiguo Testamento, de estos libros históricos, ¿no? Y del Pentateuco, por supuesto. Entonces, eso es importante. La genealogía es un elemento importantísimo para los judíos y lo vamos a ver con mucha, mucha frecuencia en la Biblia. Es un género en sí mismo, escribir genealogías, ¿no? Muy bien. Las crónicas, a diferencia de los libros de los reyes, se extienden un poco más. Estas, les decía que los libros de Samuel, que se estudian muy conjuntamente con los libros de los reyes, porque es la misma tradición histórica, algunos le llaman historia deuteronomista, porque es lo que sigue completando lo que sucede después del Deuteronomio, pero bueno, ya nos acepta mucho que se le llame así, realmente. José Luis sí hace una reflexión de eso, pero bueno. Em, ay, se me fue la onda. Sí, les decía que el libro de Samuel comienza con el anuncio de Samuel, su consagración con el sacerdote Elí. En cambio, les digo, el libro de las crónicas que retoma muchas cosas de Samuel y de los reyes, no, comienza con la genealogía y ya comienza hablando de la muerte de Saúl, después se viene con David. ¿Y qué pasa aquí? Que a David no nos va a poner la cuestión de sus pecados, de cuando se acuesta con Betsabé, cuando manda a matar al esposo de Urías, de las peleas que tienen sus hijos, y todo este rollo, ¿no? De toda su mandato como rey, pues nos va a poner muy poco, porque nos va a poner una imagen muy idealizada de David, ¿no? El autor de esta obra del libro de las crónicas tiene una visión muy, muy, muy idealizada de los personajes. No los va a ver así en un gran pedestal. ¿Y qué va a pasar? Que antiguamente, en el pueblo de Israel, había una forma de pensar, una forma teológica de pensar, que si te pasaba algo malo en la vida, era seguramente, si Dios estaba castigando, más bien, si Dios estaba castigando en la vida, era seguramente porque habías hecho algo mal. Y si te estaba yendo muy bien, es porque, si Dios te estaba premiando, era porque Dios te hayas portado muy bien con Dios, ¿no? Pareciera muy obvio esto, y sí, pues claro, si te portas mal con Dios, te va a ir mal, si te portas bien con Dios, te va a ir bien. Sin embargo, vamos a ver después en los libros sapienciales que está la imagen del justo sufriente, del justo doliente, que es la figura de Job, que le va mal, pero él no ha cometido pecado de idolatría, de adorar a otros dioses. Entonces nos va a poner en una forma a pensar, en una forma muy distinta sobre el problema del mal en el mundo. ¿No? Es decir, que no necesariamente a mí puede pasar algo malo porque le di la espalda a Dios, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad, hay muchos males, ¿no? Y al respecto de eso, por ejemplo, el libro de las crónicas tiene una diferencia, por ejemplo, con el rey Osías, ¿no? Con el rey Osías, eh, dice el libro de los reyes que, que al final de su vida se enfermó la piel con algo así como lepra, pero el libro de las y realmente este no había sido un gran rey, pero como tuvo un periodo muy largo de reinado, pues dice el autor de las crónicas. No, pues si tuvo un periodo muy largo, significa que hizo algo muy bueno y que Dios lo está premiando, ¿no? Entonces es interesante cómo se hacen estas interpretaciones, ¿no? Y que vamos a ver de una forma constante, ¿no? Hay más ejemplos, pero los pueden ir viendo ustedes de una forma más detallada en su lectura personal, porque ahorita tengo que seguir un poco. Si tienen alguna duda,
de lo que voy diciendo, me detengo para irlo viendo de una forma más tranquila. Después nos vamos a la historia de Esdras y Nehemías. Pues bien, ¿qué pasa aquí? Esdras y Nehemías son respectivamente un sacerdote y una especie de delegado político que está en relación con el gobierno persa, el gobierno persa, el reino, el imperio persa aqueménida, así se llama esta historia de que ellos dan el decreto, el emperador sirio, el emperador persa, cuando conquista Babilonia, donde habían estado cautivos los judíos desde el año 587, 586, después de la destrucción del templo, que se los llevan al exilio, pues el emperador Ciro conquista Babilonia, da un edicto para liberar a los judíos y que puedan regresar a, a Jerusalén, pero no solo van a regresar a Jerusalén, se van a empezar a dispersar. Eso le llamamos diáspora. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué va a pasar? Que con Esdras y Nehemías va a surgir un nacionalismo muy fuerte. Se dice en su libro que tienen que salvar la raza santa, ¿eh? Fíjate, ese tema racial importantísimo. Y va a estar el tema del elemento de interés, es el matrimonio mixto, ¿no? ¿Qué pasaba en la antigüedad, eh? Porque hoy vemos nosotros, si saben un poquito los judíos, pues los judíos no se casan con cualquiera, un judío piadoso, por supuesto, ¿eh? Evidentemente. Hay judíos que ya no siguen la fe judía y pues ya no les importa la cuestión de las prescripciones, y todo este rollo. Se casan con quien sea, ¿no? Sin importar ya religión, puro civil, pero bueno, viéndolo desde el punto de vista histórico y con este nacionalismo muy fuerte que va a surgir para generar identidad, porque tienen que regresar al pueblo, a la tierra prometida, tienen que reconstruir el templo con Zorobabel, que es el sacerdote, uno de los sacerdotes que estaban en el exilio y que va a regresar con Esdras y después Nehemías, con la reforma, que van a tener ellos, ya estando en Jerusalén, pues les digo, este tema de la identidad es importantísima. Y se preguntaban y se cuestionaban mucho que los niños ya no hablaban el hebreo, sino que hablaban la lengua de la madre, ¿no? Las mujeres no se vayan a enojar, pero así de duro, ¿no? Se enojaban porque no hablaban la lengua paterna, no hablaban la lengua de la tradición de la fe judía, ¿no? Y esto pues era dramático, ¿no? Hablaban lenguas de aquí, de allá y acá, porque los judíos se habían casado con mujeres de aquí, acá y allá, y pues vaya, era dramático porque le estaba provocando un problema pues de identidad, ¿no? Así es como surgen siempre los nacionalismos, ¿no? Como un complejo en la interpretación de la identidad de un pueblo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Pues van a correr a las mujeres, ¿no? Para poder salvar, como les decía, a la raza santa. Aquí les pongo un mapita que encontré en internet de cómo era Jerusalén, ¿eh? En los diferentes periodos históricos. Si nosotros fuéramos hoy a Jerusalén y camináramos por sus calles, pues nos encontraríamos con una muralla muy grande, que es la que marca aquí este mapa, una, con una raya pues un poco tenue. Voy a ver si puedo escribir para aquí. La vean. Aquí está, ¿si ven cómo la estoy haciendo? Aquí donde estoy cargando yo es la muralla actual de Jerusalén, ¿no? Bueno, y ahí lo que sigue. Sin embargo, esa muralla de Jerusalén es una muralla que construyó un sultán del Imperio Otomano en el siglo XVI. No es la muralla del Jerusalén donde vivió David, donde vivió Salomón, pues no, no es la misma. Vemos aquí en el mapa izquierdo, de color como naranja, cafecito, cómo era la extensión de Jerusalén en tiempos de David, y en verde vemos la extensión ya en el gobierno y en la monarquía bajo Salomón, y ya vemos ahí que marca el templo, ¿no? Con quien se construye el templo, y del lado derecho tenemos dónde se van a establecer los judíos en esta meseta, que dice aquí la meseta oeste, y
¿Qué se va a hacer? Regresando del exilio, ¿no? Con Esdras, con Nehemías, que van a reestructurar todo, se van a conformar los libros de la ley, se van a unir. Eso es muy importante, eso es muy, muy importante. Se empieza también a escribir la historia, a unirla, a interpretarla, porque antes había algunas tradiciones sueltas, orales, algunos papeles, papiros más bien, textos escritos, pero muy breves, con tradiciones orales, como les digo, y es con Esdras, con Nehemías en este periodo de la historia, cuando se van a ir conformando los escritos, se van a ir terminando de escribir, porque, por ejemplo, como les decía, pues el Pentateuco nos habla de Moisés, pero eso no significa que lo haya escrito Moisés. Hay muchas cosas que tiene, por ejemplo, el libro del Deuteronomio, cuando desarrolla el código deuteronomista, pues nos encontramos con una serie de prescripciones que son anacrónicas, que no van con la forma de vivir de unos clanes unidos que van saliendo del desierto hacia el siglo 13, 12 antes de Cristo, ¿no? Que son más bien prescripciones que van a servir dentro de la ley, que se van a añadir después y que van a servir para estos periodos de los reyes, ¿no? Hasta el periodo la, del exilio, ¿no? Ay, ahorita me acordaba un punto que no les dije que es elemental, qué bárbaro. Pero algo que sí nos cuenta, me regreso con el libro de los Reyes, hace rato no se los mencioné, se me fue por completo, es que no solo nos cuentan del exilio del reino de Judá a Babilonia, sino que también nos cuentan el exilio del reino de Israel, es decir, el reino del norte con los asirios. ¿Por qué se daban los exilios? Los exilios se daban porque había grandes imperios, como ustedes pueden ver en los mapas que ya les he enseñado, que pueden ver en sus tiempos libres, en la bibliografía que les he recomendado, pues Israel es una tierra chiquitita, es un rincón del mundo. Ha estado siempre rodeada por los egipcios, por los persas, por los babilonios, y aquí todas las tribus fuertes, donde se ha peleado siempre territorio y poder. Entonces, cuando había grandes imperios y se dominaban ciertas ciudades, se nombraban ciudades vasallas que tenían que pagar un tributo, una especie de impuesto, y cuando no se pagaba había una sanción, y si no se pagaba por segunda vez, pues había una deportación y los mandaban a vivir prácticamente como esclavos. Y eso fue lo que le pasó al reino de Israel, al reino del norte con los asirios, en el periodo de Sargón II, en el año 722 a.C. Pero eso se cuenta menos en la Biblia, ¿eh? Que como el reino del norte se había separado de Jerusalén, híjole, pues una catástrofe, ¿no? Por eso el cronista, en el libro de las crónicas, hace caso omiso del pueblo del norte, del pueblo de Israel, en sentido político, como ya les he dicho. Después tenemos aquí una imagen de la Jerusalén actual, es la Jerusalén antigua. Aquí tenemos el Domo de la Roca, que este es un templo, bueno, una mezquita más bien, que construyeron los musulmanes en el siglo XI, me parece, en el siglo XI o siglo XII. Y bueno, realmente ahí estuvo en esta gran explanada donde está este Domo de la Roca, que es muy conocido, es muy famoso, es muy visitado por los turistas. Pues ahí es una mezquita, es una mezquita musulmana y ahí estaba el templo de Jerusalén. Entonces eso es dramático para los judíos. Y miren, aquí es donde está el muro de las lamentaciones. Aquí donde estoy poniendo el circulito, es aquí donde vienen a rezar los judíos, ¿no? Porque es una parte de los muros que quedan de lo que fue el antiguo templo de Jerusalén, el segundo templo, por supuesto. El segundo templo se reconstruye, como ya les dije, después del exilio en Babilonia, cuando regresan con el edicto de Ciro, que les deja reconstruir su templo, ¿no? De esto se habla mucho en el libro de Esdras y Nehemías, en los libros, son dos libros distintos, pero les digo, siempre se usan juntos, Esdras, Nehemías, ¿no? Pero son dos libros que además están muy como mezclados, entonces tienes que ir a uno y a otro. Eso lo hace un poco complejo, pero con un buen comentario de los que les añado en la bibliografía pueden leerlo bien. Em, entonces aquí leen y aquí rezan los judíos que visitan hoy y hacen memoria del templo, ¿no? Que era algo importantísimo. El segundo templo se destruyó en el año 70 después de Cristo y pues bueno, em, es dramático porque ahora ya no hay judaísmo del templo, hay un judaísmo de la sinagoga. La sinagoga, además, esto es interesante, va a tener su esplendor, no cuando destruyen el segundo templo, ¿no? Nosotros hablamos de la época del primer templo y del segundo templo. El primer templo es de la época, obviamente, de Salomón, como ya les he comentado, podrán haber concluido de lo que les he dicho, de esa gran construcción hacia el año 900
eh, que será como 940, 950, en ese tipo antes de Cristo, por supuesto, se construyó el primer templo, un templo no tan grande como el primero que se reconstruyó después del exilio en Babilonia y que va a durar hasta el 70 después de Cristo. Bien, eso da un poco de cultura porque el templo es parte importantísima de, pues, del culto, ¿no? De cualquier religión. Y les digo, también otro tema cultural, este segundo templo fue embellecido por Herodes el Grande, este gran rey idumeo que los romanos designaron como rey de la provincia de Judea cuando la invadieron, pues, pues este Herodes embelleció un poco el templo. Este Herodes era una especie de simpatizante más o menos del judaísmo, no era judío de nacimiento, él era de una región de Idumea, pero eso lo voy a ver cuando veamos introducción al Nuevo Testamento. Pero él lo embelleció, el templo, se los doy como dato. Bien, voy a quitar ese circulito y avanzamos. Pues los libros de los Macabeos, como les digo, son libros separados, no son libros continuos como sí sucede en Samuel, en Reyes y Crónicas, que ya les he dicho varias veces en este taller. Son más bien, el primer libro, los Macabeos, es una historia de cuando se rebelan los judíos ante los griegos seleucidas, y aquí les explico algo que ya le había dicho desde la primera sesión, cuando les expliqué los mapitas. Eh, Esto hay que entender un poco la historia de los helenos, que es el periodo de oro de los griegos, el periodo helenístico, con Alejandro Magno, que llega hasta la India, al norte, noroeste de la India, no hasta el sur de la India, tampoco crean. Ahí pueden ver un mapa luego. Llega y pues conquista un gran territorio, también en la Alejandría, una parte de Egipto, toda la península de lo que hoy llamamos Grecia. Recordemos que Alejandro Magno era de Macedonia, y bueno, cuando muere Alejandro Magno, pues no tiene descendencia, entonces tiene que darle todo su territorio a sus generales, eh, pues se dividen, se pelean. Los dos más importantes fueron los Seleucidas con el general Seleuco, les llamaban diadocos, así se le llamaban los generales de Alejandro Magno, y el otro era Ptolomeo, que se estableció en Alejandría, y la dinastía ptolomaica fue la que estuvo dominando primero esta zona de Palestina, de Jerusalén, muy tranquilo, no pasa nada, pero después los sirios hacen ahí una rebelión, se quieren pelear también con los ptolomaicos, y bueno, aquí agarran el templo de Jerusalén, hacen un altar a Zeus, ¿y qué va a pasar? Pues está este gran recaudillo, este revolucionario que es Judas Macabeo, y que va a quitar el altar de Zeus y va a hacer la dedicación del templo, que es pues volver a consagrar el templo en nombre de la fe judía, y es lo que hoy los judíos celebran como Hanukkah. Fíjate, es interesante. Hanukkah no es de las fiestas que están prescritas en la ley, que sí son el Yom Kippur, bueno, la Pascua, obviamente, la más importante, el Yom Kippur, la fiesta de las cabañas, que esta fiesta de las cabañas, que también se le llama fiesta de las chozas, hace memoria de eso el evangelista San Juan, en algún pasaje de su evangelio, y también la fiesta del Shavuot, que es la fiesta de las primicias y que nosotros ahora conocemos como Pascua. En las fiestas judías se celebra Pascua y a los 50 días se celebra el Shavuot, es como nosotros celebramos Pascua y a los 50 días celebramos Pentecostés. Es parte de la tradición judía que heredan los escritores del Antiguo Testamento, de los Evangelios, y cambia, hay una novedad, por supuesto, no es lo mismo, ¿no? Evidentemente, aquí siempre se habla de liberación, esclavitud a la libertad. Nosotros, en la tradición cristiana, y está en la esencia del cristianismo, porque es Jesús, nuestra Pascua, es el paso de la vida terrena a la vida eterna, ¿no? Pero, bueno, para poner aquí un poco, quizá también datos culturales, ¿no? De las tradiciones judías, ¿no? Aquí Hanukkah, que es la fiesta donde vemos el candelabro de los 7 brazos que se enciende, es como dicen por ahí que es como el equivalente de la Navidad eh, judía, ¿eh? Pero realmente dicen otros que la Navidad judía es la Pascua porque es cuando se hacen regalos y así, pero bueno, eso ya es otra cosa, tradiciones judías y fiestas.
Y bueno, eso es el primer libro, Los Macabeos, que es un periodo de tiempo más largo, es del 175 al 135 más o menos antes de Cristo, por supuesto. Y el segundo libro de los Macabeos sucede algo muy curioso. No es continuación, como ya les he dicho, sino que es más bien una reacción más breve de un periodo de tiempo más corto, ¿no? Que también nos habla aquí empieza con unas cartas, los libros de los Macabeos, el segundo libro de los Macabeos, con unas cartas a los judíos de Alejandría. Es muy interesante. Y dice el autor del segundo libro de Macabeos que lo que él quiere hacer es un resumen de la historia que había escrito Jasón de Cirene. Jasón de Cirene era un escritor griego que había escrito en 5 volúmenes la historia del conflicto de los macabeos contra los eleusides. La tiene que resumir, ¿no? Es muy interesante que pues, autores bíblicos tienen fuentes profanas, ¿no? Por ejemplo, en los libros de los reyes, les digo que no se quiere contar historia al pie de la letra y suele mencionar varias veces que si quieres consultar más información histórica, pues vayas, consulte los anales del templo, ¿no? Eso es importante. Es decir, ay, aquí no le puse nada a esta presentación. A los libros de Ruth, Tobías, Judith y Esther, se me pasó ponerle esta diapositiva, qué bárbaro. Pues bueno, les digo, estos son 4 libros narrativos. También se les suele a veces apartar de lo que es el bloque de los históricos. Em, ¿Lo podemos incluir dentro de los históricos? Sí, van a ver que si ven talleres en YouTube, también hay talleres de Biblia, y si se ven, hay quienes los agregan. O si también, pues vaya, no solo a clases virtuales. En los libros, pues hay quienes los consideran, quienes no. Al final tienen una narrativa, tienen un sentido muy pedagógico, ¿no? En Ruth nos habla, por ejemplo, de la entrega, ¿no? Ruth, que se entrega a su suegra, ¿no? Se muere su suegro, se muere su esposo, ¿no? Es una tragedia el libro de Ruth. Después tiene que regresar. Ruth además era moabita. Recordemos que, que el tema que les he dicho, el tema de los matrimonios y de las extranjeras, casarse con una extranjera no estaba bien. Pero ¿qué pasa? Que Ruth es antes de David, según la interpretación, historia y tradición que hay en el pueblo judío. Sin embargo, los criterios morales de casarse con una extranjera, como les digo, que estos libros se escriben después, hacia el siglo IV, más o menos siglo V, que es el periodo de Esdras y de Nehemías, pues ya están estos conceptos de nacionalismo. Entonces, cuando se interpreta la historia antigua, ya se juzga desde un punto de vista moral ese tema del matrimonio, ¿no? Que se causa con una extranjera, entonces ella es una moabita, tiene que regresar después a la tierra prometida, y bueno, un tema. Pues está el libro de Tobías, y que aquí es donde nos habla, por ejemplo, del arcángel Rafael, ¿no? El arcángel Rafael, cuando va en camino Tobías, le habla de Sara, que va a ser su futura esposa, y se enamoran, ¿no? Y hay una gran devoción a esta imagen en la actualidad. El otro día mi hermana me platicaba, mi hermana que ha estado mucho en la obra, en el Opus Dei, me decía que iba a un grupo de las niñas de San Rafael, ¿no? Y como para seguir como esta historia muy bonita del libro de Tobías, ¿no? Encomendarse para encontrar un buen esposo, ¿no? Y los mismos también hacen muchos niños para encontrar una buena esposa. Es bonito. Tenemos también el libro de Judith, que es una reflexión sobre la belleza humana. Tenemos el libro de Esther, que es una narración que pertenece al periodo persa, ¿m? Y que se habla del rey, se le cambia el nombre aquí al rey, ay, se me fue ahorita el nombre, se le llama el rey persa, que aparece en esta historia. Si alguien por ahí de los que me está escuchando sabe, pues recuérdeme, porfa. Pero hace referencia al rey Jerjes de Persia. Ahí está la historia de Mardoqueo y no sé qué. Y los judíos tienen en la actualidad una fiesta muy bonita que celebran, eh, justamente es el Purim. El Purim es una fiesta en la que celebran, pues, cómo por Esther, pues, los persas no destruyen a los judíos. Es bonito. Les decía que este libro es curioso porque no se menciona el libro de Dios. No sé si alguien me preguntó por qué no se mencionaba. Yo la verdad no di una respuesta quizá como lo querían. Pues el hecho de que no mencione a Dios no significa que no hable de Dios de alguna forma, porque habla mucho de hacer penitencia, del ayuno, ¿no? Evidentemente que tiene una dimensión religiosa, una preocupación religiosa, ¿no? Y en ese sentido siempre tiene una dimensión de conectar con Dios, con el Dios de Israel, con Yahvé, ¿no? Es importante. Esos son relatos cortos. La verdad es que el libro de Ruth es el más corto de estos.
de aquí. Son libros que se pueden leer, sentar a leerlos completos, si quieren, y les digo, son muy interesantes. Y son partes de la narrativa, tiene una dimensión muy pedagógica, instruyen ciertas virtudes, ¿no? Bien, ¿por qué se escribe historia en el pueblo de Israel, en el pueblo judío? Pues primero que nada se escribe, y esto ya se los había sugerido cuando les explicaba lo de Samuel, el libro de Samuel con David y Saúl, pues por propaganda política, que es también podríamos llamar de alguna forma, pues, un sentido que será apologético, ¿no? Para defender la imagen de una persona, ¿no? Sobre todo aquí para defender la imagen de David, como se sabe que en la antigüedad había una gran tensión entre los de la tribu de Judá y los benjaminitas, que era la tribu de Saúl, y pues bueno, tenía que justificar el papel de David en la historia de Israel, ¿eh? Porque de él viene el Mesías, del linaje de David, ¿no? Y bueno, al final en el reino de Judá, que es el reino del sur, todos los reyes van a ser descendientes de David y en el reino del norte no, van a ser reyes electos, algunos de ellos los matan, entonces es interesante. También se escribe historia por una finalidad didáctica, es decir, para hacer una enseñanza de fe, de moral, ¿no? Para el día a día. Por ejemplo, el relato de José en Egipto. ¿No? Este no es necesariamente de los libros históricos, pero sin embargo hace referencia a un pasaje importante de la historia de Israel, ¿no? Que es que a José lo venden sus hermanos y nos enseña, ¿no? Esta humildad, ¿no? Esta fuerza de José para perdonar a sus hermanos, ¿no? Nos habla de arrepentimiento, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? La interpretación que hace de la historia también es como para enseñar en el día a día al pueblo que lee las escrituras. También tenemos para exaltar figuras, ¿no? Están los grandes reyes, está David, están algunos jueces, ¿no? Que se exaltan mucho a veces y se habla puras flores, pero vemos que son grandes pecadores, ¿no? Dejen aquí, les busco. Eh, a ver, encuentro mm, por ejemplo, cuando habla del gran juez Gedeón, y así comienza para varios pasajes, ¿no? Dice, los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba y el Señor los entregó a Madián por 7 años, ¿no? Y así siempre es este estribillo, siempre usa esta fórmula, ¿no? Los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba y los entregó a tal o tal tribu, ¿no? Entonces vemos que así cuando se exaltan también ciertas figuras por sus grandes hazañas históricas, militares, políticas, pues también a veces se destaca el pecado que hay, ¿no? Es decir, no son santitos, no son vida de santos, no es un devocionario como de las cosas que yo expliqué desde el principio, ¿no? De lo que no es la Biblia. La Biblia no es un devocionario. Cuando leemos la historia de David, la historia de Salomón, la historia de Elías, Elías es bravísimo. Esto ya se los he dicho en otras sesiones, ¿no? Cuando está eh, en el monte Carmelo, nosotros en la Iglesia Católica una devoción muy bonita a la Virgen María de la Virgen del Carmen, ¿no? Por unos monjes eh, que vivían ahí y te hay una visión de un monje eh, que ve a la Virgen, ¿no? Con el niño Jesús y bueno. Pero en el monte Carmelo, en el norte de la tierra prometida, pues está Elías y hay un episodio en el que hay una gran sequía y después están los profetas de Baal y le dice que si a ver, que pídanle a Dios Baal y si no lleve, pues va a pasar esto y después él le hace un sacrificio y después de que el sacrificio lo aprueba Dios, matan a los 150 profetas, ¿no? Entonces es un tema complejo, ¿no? Y también hay varios tipos de historiografías. Ya digamos por qué se escribe historia en el Antiguo Testamento, pero digamos qué tipo de historia hay. Historiografía es la forma en la que se escribe la historia. Pues hay una dimensión épica sacral, ¿no? Que es esta que es muy abundante, ¿no? Con las grandes gestas de Josué, ¿no? Cuando conquistan la tierra prometida, cuando, cuando vemos a los jueces en sus grandes hazañas militares, con Gedeón, Jefté, con Débora y Barak, con, con Otoniel al principio del libro, ¿no? Que es un buen juez, ¿no? Además de otros que eran muy pecadores, ¿no? Siempre hay personajes famosos con grandes hazañas, pero también hay grandes dificultades porque hay pecado. Dios siempre hace esta lectura providencialista. Dios los entregó al pueblo aquí, quien los domine, los va a atacar y no sé qué. Hay grandes botines, ¿no? Por ejemplo, cuando se narra el pasaje conocido de
del libro de Samuel entre David y Goliat, ¿no? Cuando va a pelear y reta ahí eh, este, David a Goliat, y ahí está Goliat con todo, pues habla también de la recompensa que va a tener pues esa disputa, ¿no? También hay una dimensión profana para hacer historiografía que es creada por el hombre sin intervención divina. Por ejemplo, cuando se separa el reino del norte del reino del sur, el reino de Judá, el reino de Israel, como ya les he dicho, después de la muerte del rey Salomón con su hijo Roboam y el del norte Jeroboam, que decía que cobraban muchos impuestos, que no sé qué, pues se separan. Y aquí no hay está la imagen de Agías, pero no hay oráculos, no hay una intervención de Dios prodigiosa, ¿no? Como los milagros que a veces vemos, ¿no? Que hay veces que ni siquiera necesitan llevar a ningún soldado para ganar contra otra tribu, ¿no? Por ejemplo, es muy chistoso al principio del libro de Samuel, cuando los filisteos se roban el arca de la alianza, pues la tía, y llevan ahí peregrinando, primero la tienen en Asdod, la ponen junto al templo de un dios que se llama Dagod, es un pueblo que es un dios filisteo, y empieza a haber una especie de prodigios que la gente empieza a morir, se empieza a llenar de enfermedad, después se la llevan a otra ciudad filistea y pasa lo mismo hasta un punto que los filisteos dicen, ya hay que regresársela a los israelitas, porque tener el arca con nosotros nos va a matar, ¿no? Es simpático, hay unas narraciones un poco, yo diría, chistosas. Y bueno, también hay una historiografía que esta es la más abundante, que es teológica, ¿no? Siempre hay mucho simbolismo. Cuando se habla de números, no son números así al azar, los números tienen siempre un significado. Si se habla de un número que tiene una relación con el 3, con el 7, con el 12, con el 4, tiene una dimensión muy concreta. Estos simbolismos de los números se los voy a dar y los vamos a reflexionar cuando veamos en un taller especial los simbolismos de los números. Es muy interesante, es importantísimo, ¿no? La creación en 6 días y después el descanso en el día séptimo, ¿no? Que es de donde se justifica mucho pues, esta teología del Shabbat, ¿no? En el pueblo israelita, en los judíos, ¿no? El tema de las 12 tribus de Israel, 3 patriarcas, 3 grandes reyes, bueno, y bueno, ¿cuál es el tema central de estos relatos históricos? Ya para finalizar, pues el tema de la fidelidad. Todo está en torno a la fidelidad del pueblo con Dios, porque ¿qué dice Dios en el momento de la alianza? Que Él va a ser fiel, ¿no? Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, ¿no? Pues Dios siempre está decidido a estar con nosotros, Dios siempre está decidido a ser fiel con nosotros. Pero si vemos siempre en estos relatos, lo que está siempre condicionando es la libertad tan limitada del ser humano, ¿no? El ser humano tiene una limitación en su libertad, no lo puede tener todo, no lo puede poseer todo, no lo puede hacer todo al mismo tiempo, y también por esa concupiscencia que nosotros tenemos de una tendencia a veces hacia el mal, pues caemos en el pecado, le damos la espalda a Dios y le damos la espalda a la fidelidad que Él quiere tener en la relación personal con nosotros, ¿no? Entonces vemos que el tema central es un llamado a la conversión del corazón. Hay muchas imágenes muy violentas, hay estudios, hoy está de moda hacer estudios muy sistemáticos, ¿no? De la violencia en la Biblia. Es interesante, la editorial Verbo Divina, que a mí me gusta mucho esa editorial, tiene libros de esto, ¿no? De la violencia en la Biblia y, y de muchos otros temas bíblicos, ¿no? No solo de comentar los libros uno por uno, sino de comentar temas en los diferentes pasajes de la Biblia, y eso es muy interesante, se los recomiendo si quieren leer. Les digo, la editorial Verbo Divino es española, es buenísima y tiene mucho este material. Y, miren, aquí les puse una imagen de Baal, el de la izquierda, y la diosa Astrate, los dioses de la lluvia, de la tempestad y Astrate de la fertilidad. Y bueno, hacia una mejor lectura del Nuevo Testamento. Cuando leemos el Nuevo Testamento, pensamos que el Antiguo Testamento no nos sirve de nada, híjole, pues estamos en una gran complicación, porque cuando los autores del Nuevo Testamento escribieron los evangelios, cuando Pablo escribió sus cartas, y así las otras cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, el núcleo de su reflexión es el Antiguo Testamento, ¿no? De la figura, siempre se habla de la figura de Abraham, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se habla mucho de la imagen de David, ¿no? Está esta imagen que hay en los evangelios de Elías, relacionado con Juan el Bautista. em, y bueno, son muchísimas, muchísimas imágenes.
¿no? Por ejemplo, aquí les puse unas imágenes para comentarlas rápidamente. Tenemos la imagen de la Anunciación, hay muchas pinturas muy bonitas, y para entender este relato de la Anunciación, y que también de alguna forma es particular en el Evangelio de Mateo, que la Anunciación se le hace no a María, sino a José, pues tiene que ver con la forma en que se hacen los anuncios, eh, pues milagrosos en el Antiguo Testamento, como el anuncio de Isaac, cuando van a ser Isaac, ¿no? Con el ángel que le anuncia a Abraham, con Sansón, cuando van a ser Sansón, también es un nacimiento milagroso, el nacimiento de Samuel, ¿no? Con su madre Ana, es muy interesante, porque recordamos que en este pasaje, después de que Jesús, el Hijo de Dios, es concebido por María, por obra y gracia del Espíritu Santo, pues después viene esa escena de la visitación, y después viene el Magnificat, y este canto del Magnificat, que es muy bonito, que es una serie de, de pasajes que están en los Salmos. No, ahorita voy a comentar qué críticas hace de ese texto, pero vemos también que hay un paralelismo importante en el libro de Samuel. Cuando nace Samuel, Ana también tiene un canto que es muy similar. Y yo les recomiendo que lean el cántico de Ana en el primer libro de Samuel, y lo comparen con el Magnificat en el libro, en el Evangelio de Lucas. Es muy interesante las similitudes que encontramos, ¿no? Al expresar el gozo del nacimiento de un hijo, ¿no? Y eso, el paralelismo está pues en el anuncio angélico y la concepción milagrosa, ¿no? Aquí hay una novedad total, ¿eh? No estoy diciendo que es igual, pero sigue teniendo una imagen que es conocida para los judíos, ¿no? Al final del día los primeros cristianos pues son judíos que conocen bien la tradición judía, ¿no? Conocen estos anuncios. Tenemos, por ejemplo, también esta imagen de Jesús en el templo que nos narra el mismo Lucas, el mismo Evangelio de Lucas, que Jesús es perfectamente consciente de quién es él a los 12 años. Y también aquí tiene una comparación que se hace con el mismo libro de Samuel. Samuel cuando está en el santuario con el sacerdote Elí y le escucha el llamado de Dios, pero dice el texto del libro de Samuel, pero todavía Samuel no conocía la palabra de Dios, todavía no conocía a Dios, piensa que le está hablando Elí, el sacerdote, y es cuando vemos esa bonita imagen, habla Señor que tu siervo escucha, ¿no? Y es cuando se le abren los oídos y es consciente de que Dios lo llama, pero aquí vemos a Jesús, por el contrario de este profeta Samuel, pues en él hay una plenitud de conciencia, ¿no? De cuál es su identidad, ¿no? Él sabe quién es desde los 12 años. Y esa identidad va a ser más marcada cuando sepa quién es él, cuando él se automanifiesta en su ministerio público. Y tenemos, por ejemplo, también esta imagen de la parte inferior derecha, de ese pasaje que tenemos cuando están con los apóstoles recogiendo las espigas, ¿no? El día sábado, y esto nos remonta a una imagen que también tiene David, ¿no? Y que esta lo recalca concretamente el Evangelio de Mateo, porque ya vamos a ver, hay ahí están los evangelios sinópticos, que son el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, y el Evangelio de San Juan, que se estudia siempre muy por aparte, por cómo está el contenido desarrollado, reflexionado, ¿no? Y pues en esta imagen de Mateo, que también está en Marcos y Lucas, pero de una forma muy particular en el Evangelio de Mateo, esta reflexión del sábado, pues vemos que tiene un paralelismo muy importante, ¿no? Cuando también está David, que está huyendo de Samuel, desde Saúl, perdón, que lo está persiguiendo y está con Ahimele, que es sacerdote, y entra en día sábado y les da de comer los panes consagrados para Dios. Es muy interesante, es muy, muy interesante. Y son lecturas que podemos entender un poco mejor a la luz de relatos del Antiguo Testamento que encontramos bien en los libros históricos o en el Pentateuco, ¿eh? Que es el núcleo del judaísmo, la Torá. Y bueno, esto sería todo por hoy. Hoy fue un poquito más breve que otros días, pero pues tiene que ser breve, vaya, porque sí es muchísimo contenido y no se puede abarcar todo, ¿no? Les decía hace poquito que si comentáramos todos los libros de la Biblia, que son 73, pues necesitaríamos más de un año y medio, ¿no? Es difícil, pero espero que esto que les comento les dé una idea, más o menos, de a grosso modo, para saber por dónde comenzar, para que cuando lean algunos nombres ya no les resulten así como que los escuchan de la nada, que ya sepan más o menos en qué contexto están ubicados, ¿no? En qué periodo aparecen, qué hacen, qué dicen, más o menos, ¿no? Pero
Pero bueno, no sé si haya alguna pregunta de parte de ustedes para ya finalizar. Así que lo que quieran comentar, pues, y yo con mucho gusto les respondo. Yo espero que haya quedado todo claro. Pues, en el chat, a ver, voy a ver si en el chat pusieron algo. Excelente, Tayana, muchas gracias, estimado Germán. Pues, ahora sí yo les doy las gracias a ustedes. Al parecer, pues no hay dudas, ¿no? Ahora sí que, pues, comentarios bien breves, ¿no? La verdad es que es muy amplio. Yo no me siento mal porque no podemos comentarlo más, pero de por sí ya el taller también no es tan corto. Yo al principio cuando dije 15 talleres, 15 sesiones, después es que yo les digo que fui con Fray Chucho allí con los dominicos y las clases con él duraron como casi 2 años. Entonces, bueno, aquí hacen unas preguntas en el chat. Muchas gracias Brenda. Y bueno, me parece que ya acabamos. Y pues bueno, ahora sí me despido y les agradezco nuevamente por, por su tiempo, por su disposición, por sus ganas de seguir en el taller. Y cualquier duda me pueden escribir a mi chat de WhatsApp y lo vemos o les recomiendo alguna bibliografía donde puedan consultar algún tema concreto, ¿sale? Entonces, pues les deseo una muy, muy bonita noche.